norte. Bueno, no sé por qué tengo el oriente, pero... Y bueno, ella ya nos ha compartido aquí, ella ya la conocen, y lo más importante es lo que trae en el mensaje, ¿verdad? Bueno, pues nuevamente dale una calurosa bienvenida con tus aplausos. Bienvenida, Pastora Denise. Qué divertida, ¿verdad? Nos damos, ay no. Ay, qué bello es verles esta noche. Tome su asiento, por favor. Le digo antes porque si no luego nos seguimos y tenemos a la gente parada. Me ha pasado. Espero no gritarle mucho hoy, me voy a alejar un poquito más el micrófono. Y nos da muchísimo gusto saludarles esta noche. Sabemos que más tardecito igual y sigue lloviendo, pero mientras mantengamos la atmósfera aquí adentro, vamos a tener calor, ¿verdad, hermanas? ¡Qué rico! Dile a la que está a tu lado, ¿cuánto tiempo sin vernos? Dile, salúdame, ¿qué acaso dormimos juntas? Muy bien, en la mañana tuvimos un buen desayuno, las pastoras aprendimos en la mañana, Pastora Leti estuvo compartiendo y hoy vamos a cerrar con broche de oro. Hoy está mi pastere aquí también y vamos a cerrar esta noche, vamos a seguir aprendiendo y nos vamos a ir bendecidas. La verdad es que estar aquí en este lugar también aprendemos y nos llevamos, aún las que estamos aquí, que compartimos y todos nos llevamos algo siempre, porque tenemos que estar preparados para poder también vaciarnos y poder reaprender. Así es que vamos a Mateo capítulo 16, versículo, vamos a comenzar a leer desde el verso 13, por favor. Mateo capítulo 16, desde el verso 13, y no sé si vayan a proyectar ahí en pantalla, pero usted de todas maneras, ¿ahí estamos? Sí. Excelente, muy bien. Dile a la que está a tu lado, toma tu lugar. Ayer aprendimos y voy a introducir mientras mantienen en la pantalla el versículo, gracias. Vamos a dar una pequeña repasada de lo que escuchamos ayer acerca de la diferencia entre modelo y estereotipo y que era importante ser un modelo en este tiempo y tener la valentía, lo que decía mi pastora Tere, para poder sostener ese modelo que Dios ha hecho en tu vida o ha estado formando, más bien construyendo en tu vida, en tu ser. Así es que vamos, versículo 13 dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Enfóquese aquí, porque es una pregunta que Jesús les hace a sus discípulos, no para saber la identidad que tenía él, Jesús sabía quién era, sino para identificar qué era o en qué posición estaban sus discípulos. ¿Qué tanto habían entendido? ¿Qué tanto habían aprendido? ¿Qué tanto les había transmitido Jesús para que ellos pudiesen responder esto? Así es que primero les dijo, ¿quiénes dicen los hombres general que soy yo? Versículo siguiente, por favor. Dice, ellos dijeron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Todos estaban tratando de medir, fíjese bien, no es lo mismo que le preguntes a tu vecino
a que le preguntes a quienes son parte de tu familia. Primero Jesús se encargó de ver que los discípulos escucharan cómo lo veía la gente. Ahora, para decir estos nombres, sabían las personas que tenían ciertas características de Juan el Bautista, de Jeremías, de Elías, por la forma en la que Jesús venía. Y Satanás tenía exactamente el mismo concepto de Jesús. Este es parecido a, ya había visto uno de esos en la tierra, ya había visto pasar alguno. Después se va a ir, se va a terminar lo que hizo y listo. Eso es lo que esperaba Satanás. Lo que no sabía era que le iban a cortar la cabeza. Versículo que sigue. Respondiendo Jesús, estábamos en el 14, perdóneme, 14, ajá. Y luego el 15, verso 15. Ándale, gracias. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Ahora ya no está diciendo de la gente de afuera, la gente que lo había visto hacer milagros. No lo está preguntando de la gente que habían visto, que habían escuchado las historias que Jesús les daba y las parábolas que les contaba sin la traducción de ellas. Así es que ahora viene directamente y le preguntan: ¿quién dices o quién decís que soy yo? ¿Quién decís que soy yo? Ahora ustedes 12, díganme quién soy. Ahora sí, versículo 16. Y se paró uno, respondiendo Simón Pedro. Fíjate bien, ya después de aquí ya no se vuelve a decir Simón Pedro, pero en este versículo se encarga de ponerle los dos nombres, Simón Pedro. Simón Pedro, porque tenía las dos, todavía las dos identidades o las dos características que caracterizaban a Pedro. Así es que es el versículo y después de ese ya no hay. ¿Por qué razón? Porque dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Versículo 17 dice: entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Y le señala su descendencia. Le dice de dónde estaba parado. No le dijo Pedro, le dijo dónde estaba parado anteriormente. Le dijo Simón y su descendencia, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ¿quién? Carne ni sangre, sino conexión. Así es que, ¿qué tan importante es mi posición? La posición que tengo es lo que me permitirá ver lo que es realmente la persona que está arriba de mí, debajo de mí y a los lados. Porque Pedro había tenido una transición. Y una transición tan poderosa que Jesús le cambió el nombre. Y eso es lo que sucede cuando cambias de posición. Así es que no es lo mismo lo que tú ves desde donde tú estás que yo estando en este lugar. Yo las puedo ver a todas, puedo observarlas, pero tú en ese lugar solo puedes ver a las que están a tu alrededor
y a un costado, pero las de atrás ya no las ves. ¿Sí? Entonces, ¿qué tan importante es nuestra posición en el reino? En el reino. El único que puede hacerte ver la verdadera identidad de tu pastor, de los líderes que están a tu alrededor y de los que caminan junto contigo, es la conexión que tienes con Dios. A Pedro le dijo: nadie te lo reveló, solo mi Padre te lo dijo. Significa que Pedro se había encargado de tener una conexión que le trajo una revelación, y la forma de ver a la gente a tu alrededor cambia y los tratas, porque nuestro trato tiene que ser de acuerdo a lo que Dios está viendo en el cielo de ellos, no de acuerdo a lo que estamos viendo nosotros en este momento. Samuel tuvo ese problema cuando iba a ir a ungir a David. Y recuerden, Dios no le dijo quién era al que iba a ungir, solo le dijo: ve a la casa y pídele que te traiga a sus hijos. Y cuando los ve, ve a uno y dice: este se parece a Saúl. Lo ve grande, lo ve fuerte, lo ve, este es. Y cuando lo iba a hacer, Dios lo detuvo y le dijo: no, lo que estás viendo no es lo que quiero que veas, porque nuestros ojos pueden engañarnos, nuestros oídos pueden traer algo equivocado, porque todo lo que escuchamos, escúchame bien, los ojos y los oídos son una puerta de entrada a nuestra alma. Ojos y oído, porque todo lo que vemos y escuchamos es la información que recibe nuestro cerebro, y entonces podemos aprender. Pero nuestra boca demuestra el resultado de lo que decidimos escuchar y ver, y ese filtro lo dejamos en nuestro corazón, lo bajamos, y entonces sale un resultado a través de nuestra boca. Y la Biblia lo dice así: como piensa, tal es él. Así como piensa, pero el pensamiento no viene si primero no lo escuchaste o lo viste. Así es que Samuel había tenido este error. Los discípulos ya habían estado suficiente tiempo con Jesús, habían visto maravillas, habían visto prodigios, habían visto gente que sanaba al instante, habían escuchado cómo Jesús hablaba de sus parábolas y cómo se las explicaba. Pero cuando llegó el momento de la pregunta, estoy segura que Jesús sabía que Pedro iba a hablar, porque él sabía todas las cosas. La Biblia lo dice, él sabía todo, él sabía lo que pensaban los fariseos. Imagínate que en ese momento viniera Jesús y decía: ¿por qué estás pensando esto? Ay, Dios mío, ¿por qué estás pensando menos de ti? ¿Por qué estás pensando que no vas a poder? ¿Por qué estás pensando en lo que dejaste en la casa y no estás viniendo a enfocarte en lo que viniste a recibir? Todas esas cosas surgen en un momento, ¿sí o no? Y nosotras como mujeres, nos sobran cosas en qué pensar. Pero tu posición te va a permitir ver lo que otros no han podido ver. Por eso es que Él nos dice que nos va a mostrar cosas que ojo no vio ni oído escuchó.
pero ese es por el nivel de conexión. Así es que, ¿qué posición tienes en el reino? ¿Cuál es mi posición? Lo que vemos en la tierra solo es el resultado. Siempre va a ser el resultado de lo que nosotros ya vivimos en intimidad con Él. Dios nos va a decir secretos, cosas que solo nosotros podemos saber. Yo en lo personal tengo una libreta donde desde hace años escribo ciertas cosas que Dios me va diciendo en tiempo. Y hay cosas que tengo que compartir con mis pastores y les llamo. Dios me dijo esto, así y así y así, que va a pasar de esta manera, y así, así, así. Lo dejo y dije, ya hice mi trabajo. Del otro lado es como pasar la estafeta. Dios me dijo esto es para ti. Paz, se los paso. Esto es lo que te tengo que decir. Lo más chistoso es que el diablo te hace saber en qué posición estás. Te hace saber en qué posición estás. Porque hay cosas que él no puede transgredir. Recuerdo un día, hace algunos años, que estábamos en la iglesia matriz y había un pastor que ministraba y ministraba a la gente que venía endemoniada, venía atada. Y recuerdo haber visto a una mujer y él estaba sentado ministrándola. Y a mí la verdad es que me gusta entrar en ese round, hermanas. Me gusta entrar en eso. Es algo personal y me gusta hacerlo. Me gusta ver lo que Dios puede transformar en alguien. Así es que voy caminando yo porque ya veía al pastor de lejos y yo estaba aprendiendo de él lo que él hacía. Así es que me vengo acercando. Y cuando me acerco, la mujer volteó a verme y me dice, ella no. Y empieza a gritarle al pastor, ella no, que no se acerque, que no se acerque. Ahora, no es para caminar de, ya me respetan. No es un asunto de respeto, sino lo que realmente tú vives en la intimidad con Dios. Los demonios saben a quién se deben de sujetar. No se están sujetando a nosotros, se están sujetando a quien vive en nosotros. Lo vemos con el endemoniado gadareno que viene corriendo. Jesús no lo tuvo que ir a buscar. El endemoniado llegó corriendo y le dice, Jesús, ¿qué haces aquí? ¿Por qué vienes a atormentarnos antes de tiempo? El diablo te va a anunciar la posición que tienes. Así es que, ¿qué es lo que tenemos que ocuparnos? Ayer mi pastora nos decía, no dejes de orar. Yo le digo, hice un acrónimo, si me equivoco usted dígame, hice un acrónimo que le puse de esta forma, la OLA. ¿Por qué la OLA? La oración, la lectura de la palabra y el ayuno. La oración, la lectura de la palabra y el ayuno. Allí donde está, levante tantito sus manos. Levante tantito sus manos. Estírese. Sóbele tantito a la que está al lado. Muy bien, suficiente masaje. Si quiere más, vaya al spa. Ok, entonces la OLA es la oración,
la lectura de la palabra y el ayuno, porque solo la oración, la lectura de la palabra y el ayuno te va a decir la posición en la que debes de estar colocado. Te va a colocar en el lugar en el que debes de estar posicionada. Ahora bien, si tú no has practicado el ayuno, la oración, la lectura de la palabra, tienen que ir juntas. ¿Por qué? Porque nosotros estamos formados de espíritu, alma y cuerpo, ¿sí? Nuestro espíritu tiene que ir al frente, luego nuestra alma y por último nuestro cuerpo, ¿sale? Esa es la manera del orden que Dios nos ha colocado, pero no existiría ese orden si nosotros no vamos al que coloca ese orden, ¿sí? Entonces, muchas a veces dices, no tengo resultados porque estoy orando para que Dios haga algo en nuestra vida, en nuestra familia. Y dice, sí, pero Jesús dijo algo. Este género, y cuando habla de género, este que se ha levantado en contra tuya, no va a salir sino con oración y ayuno. Oración y ayuno. Nos dio la clave. ¿Qué nos dio? Ahora sígame aquí, espero no revolverlas. ¿Me está entendiendo? ¿Me estoy dando a entender? Bien, ok, no perdamos la posición, la oración, la lectura de la palabra y el ayuno. No podemos hacer una cosa sin la otra. He visto cómo tiene más resultado si tú oras y el día que oras lees y el día que lees ayunas. Si tú dices, voy a ayunar 3 días a la semana o 2 días a la semana, perfecto. Esos días que tú ayunes, tienes que leer la palabra y tienes que tomar un tiempo para orar. Tú todos los días puedes orar, ¿sí? Pero el día que ayunas, le metes un pedal a lo que está pasando en el mundo espiritual. Así es que yo hice una prueba. Porque quería ver qué tan rápido era comprobable lo que había sucedido con Jesús en Mateo capítulo 4. Si quiere ponerlo ahí, pero es Mateo capítulo 4 o Lucas capítulo 4, cualquiera de los dos, donde habla acerca de Jesús estando en el desierto, ¿sale? El primer versículo dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Y nadie es llevado, no puede ser llevado si primero no fuiste lleno. Posición, ¿sí? No te pueden revelar lo que va a suceder si no tienes la posición para poderte parar en ese escenario. Nadie podía enfrentar a Jesús, solo su némesis, Satanás. Se tenía que poner él. No mandó no mandó demonios. Fue el mero. Así es que dice la Biblia que cuando él fue enviado al desierto, estamos ahí, Mateo capítulo 4, dice, entonces fue llevado Jesús por el Espíritu al desierto. Y nosotras a veces pasamos los desiertos sin el Espíritu. Por eso a la mitad del desierto ya estamos diciendo, pero Señor, ¿cuántas vueltas más voy a dar? Y ni maná veo, ni codornices has mandado, ¿no? Bueno, porque esto es lo que sucede. Lo que le da fuerza es la oración, la lectura y el ayuno. Dice, para ser tentado por el diablo. Escúchame bien, nosotros ahora lo podemos leer. Pero hay cosas que Dios le decía a Jesús cómo debía hacer las cosas, pero así como nosotros, hay cosas que las mantenía en secreto. Y yo no sé si Jesús haya sabido
que el diablo se le iba a presentar. Pero una de las cosas es importante, que tú ya estés lista. Nosotros tenemos que estar listos. ¿Qué es lo que necesitamos más ahora? Discernimiento. Así es que, siguiente versículo, por favor, hermanos, gracias. Dice, y después de haber ayunado. Eso significa que lo hizo antes. Ajá. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Después de haber ayunado 40 días. Ahorita te voy a explicar el examen que yo hice. Me lo hice a mí misma. Después, versículo 3. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué le dijo? Si eres ¿quién? Si eres ¿quién? Posición. Porque Satanás se va a enfocar primero en quitarte tu posición, en hablarle a tu identidad, en diluirla. Es lo primero que Satanás hace. Si eres hijo, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Por qué? Porque el diablo sabe nuestras necesidades. ¿Qué dice un versículo antes? Tuvo hambre. ¿Y qué le dijo Satanás? Convierte esto en pan. Pero ¿qué es lo que le dice Jesús? Versículo 4. Jesús le dice, él respondió y dijo, escrito, escrito, escrito. Y nosotras queremos ponernos a hablarle a Satanás. No, pero mi familia me pertenece y tú no me vas a mentir y tú me vas a decir. No, no le dijo eso a Satanás. Lo que le dijo es, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Posición. Así es que nosotras el diablo debe de saber nuestra posición. El diablo sabe nuestra posición. No sabe todo lo que va a suceder con nosotros. No lo sabe. Hay cosas ocultas y gracias a Dios por ello. Porque Él no sabe todo lo que va a suceder con estas personas tan hermosas y bellas que están al lado de nosotros. Así es que, bueno, Él siguió tentándolo, ¿sale? Pero en todas, solo quiero tratar este versículo porque si no me voy a tardar más. Pero en todas Jesús le respondía con la palabra. Así es que lo primero es el ataque a tu identidad, posición. La posición que Dios me dio a través de la identidad que Dios colocó en mí. Y va a ver mis necesidades. Así es que si tú sientes que tienes necesidades, todas tenemos necesidades, pero te voy a decir algo bien importante. Tus necesidades no van a ser cubiertas en totalidad por tu esposo, por tus hijos, por tus padres, por tus hermanos. No van a ser cubiertas y eso tenemos que asimilarlo, porque Dios es el único que puede llenar vacíos. Dios es el único que puede cubrir necesidades vastas en nuestro corazón. Entonces, no podemos exigir, y esto es un paréntesis, no podemos exigir del otro lado, es que tú no me escuchas, es que mis hijos no me obedecen, es que no me regalan nada, no me sacan ni al aire, sacan más al perro, pasean más al perro que a mí, no me sacan ni a pasear, ¿no? No salimos juntos. Pero hay cosas que solo Dios va a cubrir en nuestro corazón, porque si no, entonces no podríamos amar. Si eso nos estorba, es porque
no estamos entendiendo esa parte. Entonces terminamos con el paréntesis. Ok, versículo, sí me voy a introducir, espérenme, voy rápido. Versículo 5, vamos, dice: entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo, siguiente versículo, del templo, por favor. Y le dijo: si eres hijo, todo es si eres hijo. Si eres hijo, échate abajo, porque escrito está. El diablo se sabe la Biblia, ¿verdad que sí? Lo vemos con Eva, ¿verdad? Él sabía lo que Dios estaba diciendo. Dice: a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Siguiente, por favor. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. ¡Ah! Ya le estaba dando la respuesta. Le dio la respuesta de quién era. ¿Sí o no? Le está diciendo ahí: no tentarás al Señor tu Dios. ¿A quién le está diciendo? A Él. Está diciendo: yo soy Dios, mi hijo, para que te des cuenta. Pero el diablo no captó. Al Señor tu Dios no tentarás. No vas a tentarlo. No vas a tentarlo. Él sabe cuándo envía a sus ángeles y se acabó. Ok, volvemos. Oración, lectura de la palabra y el ayuno. Ahora, voy a pausar esto tantito. ¿Y qué examen hice? Hice este examen. Hice la prueba. Dije: yo voy a ayunar, no, somos muy chillonas, ¿verdad? Voy a ayunar 40 días. Y dije: yo no sé cómo le voy a hacer, Señor, porque nunca he ayunado 40 días. Dije: voy a hacerlo, pero no puedo hacerlo sola. Dije: porque si un día se me llega a olvidar o llego a ser tentada y eso, necesito una amiga con la que pueda contar y me pueda acompañar. Entonces le llamé a una amiga y le digo: oye, ¿te echarías conmigo? Una amiga que sabía que tenía ese ejercicio de ayunar tanto tiempo. Entonces le llamo y le digo: oye, ¿te aventarías conmigo un ayuno de 40 días? No, pero ¿qué quieres hacer? Sí, no, yo quiero hacer un ayuno de 40 días, pero te necesito porque si me gana el hambre, no quiero, pero yo quiero comprobar cuánto tiempo, fíjate lo que quería comprobar, cuánto tiempo tardaba Satanás en llegar para decirme: si tú eres hija de Dios, Entonces dije: yo quiero comprobar eso. Yo sé que es real y creo en lo que Dios está escrito en su palabra, pero lo que quería comprobar en mí, nada más. Así es que me dice: órale. Bueno, órale, vamos a hacerlo. Entonces lo que hice primero fue decirle: Señor, voy a hacer este ayuno de 40 días. No me interesa, no me interesaba: ay, voy a estar en otro nivel, voy a poder traspasar paredes, voy a subir las escaleras y no me voy a cansar, mi calzado no se va a desgastar. No era eso. Simplemente es: Señor, si en ese trayecto tú ves algo, quítalo y ya. Y vaya que sí trató conmigo. Para ese entonces yo, si no es casi cada fin de semana aproximadamente, iba y me echaba unos tacos de carnitas. Salía y me compraba mi pelo rico y mis papas y yo hacía una barbaridad. Bien, entonces, pero no me daba cuenta qué tanto estaba causando en mi cuerpo, porque no lo vemos, lo sentimos, lo palpamos, pero aún así dices: me gusta comer. Bueno, en lo personal me gustan mucho las carnitas. Entonces comienzo el ayuno y le digo: Señor, te lo voy a entregar, pero durante ese tiempo también voy a leer y durante ese tiempo también voy a orar.
Entonces, todo el tiempo en mi casa estaba orando. No importaba lo que estaba haciendo, todo el tiempo estaba orando y estaba meditando y estaba escuchando a Dios y Señor, es que esto, y Señor, y vas a tener que perdonar y vas a tener que soltar, porque Dios trata con nosotros antes. Entonces, y vas a tener que soltar y vas a tener que… y yo decía, sí. Y no importaba en qué lugar o en qué posición estaba de mi casa, o si salía o si iba en el auto, meditaba y estaba pensando y leía y todo lloraba y todo decía, Señor, perdóname, Señor, haz esto en mi vida. Así es que cuando terminé, que fueron, lo que hacía es que me hice un calendario. Sí, me hice un calendario. Hice un calendario donde iba tachando los días que pasaban y lo que sucedía en esos días. Si Dios me había dicho algo, si había una palabra que Dios me había dicho, si había una palabra en la Biblia que me había redargüido en el corazón. Todo lo que había sucedido me lo escribí en ese calendario día por día. 2 semanas estuve así. 2 semanas tardaron. Recuerdo bien que estaba tendiendo mi cama y de repente vino así un dardo y me dice, tú no eres igual que tu esposo. Y yo dije, y yo no le respondí a él. Yo le dije, Señor, tú nos hiciste contraste, tú no nos hiciste iguales nos hiciste contraste. Y yo tengo y mi esposo tiene. Y entonces en ese momento, pum, se fue. Otros 2, 3 días, y ese día noté, Satanás vino y me dijo esto. 3 días después, 4 días después, otro. Mira a tus hijos, cómo están. Tienes que atender. Mira a la gente, cómo habla, cómo dice, todo eso. Los dardos, así son los dardos, no tienen piedad de ti, lo que quieren es deshacerte. Y entonces me di cuenta que realmente estaba resultando. Sí, porque el diablo te va diciendo que vas bien. Hay gente que se acerca conmigo y me dice, pastora, es que miren mi trabajo y mire que en mi casa y ya no sé qué hacer. Y le digo, ¿vas bien? Y se me quedan viendo y dice, pastora, ¿cómo me dice que voy bien? Pues sí, porque si te están haciendo la guerra, significa que estás tomando territorio. Lo que ayer nos decía mi pastora, a Josué le costó ser valiente y esforzado. Así es que les estoy pasando solo este tip para que comprueben su posición. No significa, como dijo Pablo, que ya haya alcanzado lo que les estoy diciendo, pero lo he comprobado. Así es que si usted lo quiere comprobar en su casa, acompáñese con alguien más. Pero una ola, y le puse así la ola, porque ¿qué hace una ola? ¿Qué causa? Donde golpea, se nota, ¿sí o no? Va desgajando aún cerros completos. Quita una, ¿por qué? Porque golpea una y otra y otra y otra vez. ¿No ves al mar teniendo una actitud de, pues ya le di ahí, pues ahora voy a dar del otro lado? Pues no, porque es la naturaleza de Dios. Pero nosotras a veces nos cansamos de poder decir, es que ya oré por mi hijo, ya oré por mi hija, ya oré por mi esposo, ya oré y ya pedí, y ya hice, y ya esto. ¿Y quién nos dijo que nos paráramos? ¿Quién dijo que pararas de lo que estás golpeando? Un muro, cuando tú golpeas un muro,
Tú tienes que darle, y esto lo aprendí de un hermano que nos ayudó a tumbar una bardita chiquitita que estaba en la casa. Y yo lo observé dándole en el mismo punto todas las veces, todas. Y yo le hice la pregunta, ¿por qué le das en el mismo lugar? Y dice, porque tiene que debilitarse esa parte. Y entonces golpeaba una, golpeaba dos y lo derribó. Yo dije, qué bárbaro. Y si es que no se trata de fuerza, pastora, se trata de saber dónde pegar. Y para saber dónde pegar, nosotros no tiramos al aire. Tiramos al aire cuando no sabemos nuestra posición en el reino. Tiramos al aire. Así es que usted y yo tenemos que trabajar en la oración, la lectura y el ayuno, porque cuando salgas de ahí, fíjese bien, cuando yo salí de eso, y le voy a contar el resultado final, cuando yo salí de eso me di cuenta que mi alimentación cambió. Ahora le voy a decir algo, yo no me quedé sin comer absolutamente nada como Jesús, la verdad, no. Yo me puse a hacer ejercicio dentro de ese ayuno. Yo dije, me voy a desmayar un día de estos y las muchachas me van a decir, y esta ya se desmayó aquí haciendo ejercicio, ¿qué le pasó? Yo pensé que no iba a soportar, pero lo que Dios hizo es decirme que semillas, que comía semillas, comía ciertas frutas, verduras, legumbres y eso, y no comía más. No comía carnes, no comía ciertas cosas que sabía, pero esa era una instrucción personal para mí, ¿sí? Daniel lo hizo. No nos des carne, no nos des de la comida del rey, pero es una instrucción para ellos que tenía. No generalizo en ese sentido, pero en este aspecto Dios me ayudó a eso. Y todavía me fui a hacer ejercicio. Y yo decía, yo no sé cómo le voy a hacer, y aguanté. Y durante ese tiempo, sí, obviamente se nota un resultado hacia afuera, pero lo más importante es que tu interior se hizo más fuerte. Ahora, voy a hacerle una pregunta. Todas estas enfermedades que nos están llegando, ¿nos demuestran que somos más fuertes o que nos hicimos más débiles? Nos hicimos más débiles, ¿verdad? Nos hicimos más débiles. Nuestra posición es importante. Entender, si nosotros comprendemos quién es Dios para nosotros, vamos a entender quién es nuestro pastor para nosotros, vamos a entender quién es nuestros esposos para nosotras, vamos a entender quiénes son nuestros hermanos para nosotras. Todo parte de adentro hacia afuera, nada viene de afuera hacia adentro. El crecimiento es interno y se muestra externo. Así es que tú decides hasta qué punto puedes ser valiente y esforzada, hasta qué punto puedes disciplinarte. Y te voy a decir algo más, dejé de comer carnitas. Ya no comía carnitas y el nivel que comía de chile, ya no. Me daban unos dolores de cabeza por la presión que se me subía y ya me estaba yo mareando por eso. Mi cuerpo ya estaba diciéndome, ya párale, pero yo decía, todavía puedes, todavía te puedes levantar, todavía puedes abrir los ojos, todavía puedes. Pero cuando terminé ese ayuno, adiós dolores de cabeza. La carne ya no se me antojó como en ese entonces que me la comía y comía y comía. Dejé de comer ciertos alimentos por causa de eso. Pero Dios va a tocar 3 áreas. Dios no va a tocar solo tu espíritu y va a dejar tu alma por allá y tu cuerpo olvidado por aquella esquina. No, lo que Dios hace lo hace completo.
perfecto. Y Dios va a tocar las 3 áreas en conjunto, pero siempre va a comenzar por tu espíritu. Si tú alimentas tu espíritu, tu alma va a estar bien porque la va a abrazar. Tu alma va a estar abrazada. Vas a llorar, no va a dejar de haber problemas. Pero los problemas los vas a ver en diferente dimensión. Y vas a poder comprender que va a haber cosas que tú no vas a tratar y que Dios puede ayudarte con eso. Hay líneas que tú no vas a tocar. Y sí, Señor, esto yo no puedo sostenerlo, pero tú sí. Tú lo puedes sostener. Sostén mi alma, mis emociones, mis pensamientos, lo que siento, lo que pienso, sosténlo tú. Todo lo demás, tu cuerpo te lo va a agradecer. Porque todas las enfermedades, la mayoría de las enfermedades tienen una raíz interna. La presión que nosotras pasamos, y en lo personal, que cuando yo estaba viviendo mucha presión, hubo un tiempo en el que viví mucha presión, todos los días. Hermana, si no era una cosa, era otra. Dicen por ahí, ya no ves lo duro, sino lo tupido. Uno tras otro. Y yo decía, ¿cómo voy a lidiar esto? ¿Cómo voy a lidiar esto? ¿Cómo voy a lidiar esto? Y le decía, Señor, ayúdanos, danos sabiduría, danos la estrategia, Señor esto, Señor lo otro, y acá y allá. Y yo decía, yo no sé cómo tú puedes hacer este trabajo con nosotros. Yo no sé cómo puedes hacer este trabajo todos los días con nosotros. Si a veces no me aguanto ni yo, y tú, no le puedo pedir al de al lado que me soporte. Dice, sopórtense en amor. ¿Cuánto amor quieres? ¿Cuánto amor quieres que te demuestre? Pero es la posición. Así es que póngase de pie un momento, le invito. En la mañana la pastora Leti nos decía acerca de la cultura del reino y que nosotros tenemos que hacer que esa cultura se transmita hacia las demás generaciones, que sumaba otra de las pastoras. Y nosotras tenemos que hacer que eso se haga visible, traer el reino a la tierra. Juan el Bautista lo hizo. El reino de los cielos se ha acercado. Fue su único mensaje. El reino de los cielos se ha acercado. Y cada vez que lo decía y cada vez que lo declaraba, Jesús del otro lado siendo preparado para llegar a ese tiempo. El reino de los cielos se ha acercado. Vino en forma de hombre. Juan el Bautista no sabía qué onda, cuándo iba a llegar. Él mismo preguntó, ¿eres tú el que debíamos de esperar, el que iba a venir? ¿Eres tú? Dime si eres tú para ya dejar hasta aquí. Nosotras tenemos una posición. Dios nos cambió el nombre, Dios nos puso un nombre desde el comienzo. Dios nos dio una instrucción, soltó eso, y durante estos años en la tierra hemos descubierto poco a poco cuál es nuestro diseño, en qué debemos de trabajar y de qué forma lo debemos de hacer.
Hoy voy a hacer solamente una oración rápida. Cierra ahí tus ojos donde estás. Espíritu de Dios, tú que dijiste que nos ibas a enseñar todas las cosas, que en este tiempo tú enseñes a cada una de nosotras, cada una de las mujeres que estamos en este lugar, aquellas cosas que nos hacen falta saber para poder ejecutar completamente la tarea que has puesto en nuestras manos. Señor, abre el entendimiento y que sus oídos espirituales se destapen y sus ojos espirituales se destapen completamente. Que no haya neblina en su pensamiento, sino que seas tú colocando tu mano en este momento sobre cada una de ellas y que puedan hacer para lo que fueron llamadas. Todas nosotras somos hijas tuyas. Nadie más y nadie menos. Somos hijas tuyas y tú nos diste una posición diferente en el reino de los cielos para poder ejecutar la tarea en la tierra. Señor, trae el entendimiento que ellas necesitan y apertura en su corazón el poder sostener esa tarea con valentía y esfuerzo, para que al final de sus días digan: tuve contentamiento de ello. Tengo contentamiento porque terminé la carrera. Señor, en este momento las pongo en tus manos y que la unción de tu Espíritu Santo sea derramada en este último tiempo que tenemos como mujeres. Que no nos vayamos con el mismo pensamiento ni con la misma forma, Señor, de hacer las cosas, sino que siendo transformadas, llevadas de tu mano para poder ejecutar la tarea que tú ya nos diste, porque ya nos la diste y eso va a suceder. Te lo pido, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, en el único que enviaste a la tierra para vernos a nosotras, salvarnos, rescatarnos, transformarnos. Gracias, Señor. Amén.